Bendito Padre, te damos gracias porque nuevamente tenemos otra oportunidad de acercarnos al tesoro, al hermoso secreto, al escondite, a rascar y a encontrar cosas hermosas, preciosas, maravillosas, que quizá ha pasado mucho tiempo que las andamos buscando y hoy es el día en que las vamos a encontrar. Te entregamos este tiempo, te pedimos que sea fructífero. Preparamos nuestros corazones, nuestras mentes para recibir tu palabra, para atesorarla, para hacerla nuestra, parte de nuestra vida. Y encomendamos estas palabras a tu Santo Espíritu, que es el verdadero Maestro, el que nos guía a toda la verdad. Hoy queremos toda la verdad, aunque comprendemos que la recibimos en la medida que estamos capacitados. Pero aún así, Señor, siempre recibir de parte tuya es maravilloso. Por eso te alabamos, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero decirles que en una ocasión pasada vimos que nosotros éramos distinguidos con la posibilidad de descifrar los misterios, y hablamos de los 7 misterios que encontramos en la palabra, mencionados por la palabra así, como misterios. Y entonces, allí vimos que era un privilegio que nosotros tenemos. Y hoy vamos a hablar un poquito en torno a ese mismo tema, porque vamos a referirnos en Mateo 13, no sin antes reconocer que el tiempo es breve, que el acercamiento que tenemos es solamente como una introducción, que nunca queda completamente analizado un tema ni un versículo, que cada parte de la Biblia es digna de dedicarle todo el tiempo. Así que hoy lo vamos a hacer breve, un poco superficial, pero espero que aún así traiga mucho enriquecimiento a nuestra vida espiritual. Entonces iniciamos en Mateo 13 y a partir del versículo 3 al versículo 8 vemos que Jesús les dirige a todos los que estaban allí presentes la parábola del sembrador. Y posteriormente, en el versículo 9, hace una declaración que quiero que pongamos mucha atención en ella. Dice él: el que tiene oídos para oír, oiga. Y yo aquí pienso que ya nos empieza a dar claves para la comprensión de lo que estamos buscando en esta porción de la Escritura. Porque yo inmediatamente me pregunté, ¿que no todos tenemos oídos? Y sí, lo usual, o sea, es excepcional las personas que no tienen oídos o que no tienen oído. Pero lo general es que todos tenemos oídos. Pero, ¿qué oyen esos oídos? Entonces, en el versículo 10 dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas
en parábolas. Y no sé si muchos de nosotros también nos hemos preguntado alguna vez por qué Jesús hablaba y enseñaba en parábolas. Este era el método didáctico que Jesús utilizaba. Y quienes estudiamos pedagogía sabemos que las tendencias más modernas de educación dice que para crear aprendizajes significativos hay que primero presentar una situación problemática, una situación que provoque en nosotros algo, un comentario, una investigación, una reacción, un algo. Y definitivamente eso eran las parábolas. Entonces podríamos decir que hace 2000 años el Señor Jesús usaba los métodos didácticos más modernos y más efectivos. Pero entonces queremos saber qué significa, por qué les hablaba en parábolas. Aquí ya no lo anoté, yo realicé varias investigaciones en todos estos días. Y en una que escuché hacía la explicación del original griego de la palabra parábolas, que para significa alado y balo, que significa como tema o algo así, ¿sí? Entonces eso es un tema que va al lado de otro tema. Yo cuando lo comparto digo, y me refiero a la parábola matemática, que son dos curvas paralelas que se unen en un punto. Y vamos a ver por qué cualquiera de esos dos términos le queda perfecto a esta enseñanza. También, cuando yo encontré que Jesús enseñaba en parábolas, me interesó saber si él había iniciado la idea de hablarle al pueblo y darle enseñanza en parábolas. Pero me encontré que Jehová de los ejércitos, que Dios en el Antiguo Testamento, en el Salmo 78, versículo 2, dice, abriré mi boca en proverbios, dice unas versiones, y otras dicen, abriré mi boca en parábolas y hablaré cosas escondidas desde tiempo antiguo. Entonces vemos que Dios ya nos daba una revelación de que Él nos iba a comentar sus secretos a través de parábolas. Y entonces nos preguntamos por qué. Pues aquí también en esa investigación que escuché muchos puntos de vista de diferentes teólogos, investigadores, predicadores, decían que una razón para hablar en parábolas era para esconderlas en aquel tiempo de los fariseos que perseguían a Jesús y que juzgaban todas sus palabras. Y entonces, aún un fariseo que estuviera escuchándolo con esa intención, cuando escuchaba una parábola y considerando la mentalidad que ellos tenían de que lo dominaban todo y lo sabían todo, pues las despreciaban por un lado y por otro lado no obtenían ninguna comprensión y ningún aprendizaje y entonces había menos sustento para los ataques que lanzaban contra Jesús. Y bueno, yo creo que esto es tan lícito como la respuesta que podamos tener todos y cada uno de nosotros cuando nos preguntemos por qué Jesús usaría siempre parábolas y por qué ya desde el Antiguo Testamento Dios avisaba que iba a ser revelado el conocimiento en parábolas. Y bueno, además eso va mucho con la mente de Dios, porque vemos que también enseña todo en símbolos, en ejemplos, que si bien en una forma nos simplifican,
el aprendizaje, para algunos también, en vez de simplificarlo, lo complica. Entonces, vemos en el versículo 11, bueno, antes de ir al 11, vamos a decir lo que Jesús dijo o se menciona de Jesús y su enseñanza en parábolas en el versículo 34. Y dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. O sea, vemos que ese era su sistema de enseñanza. En este caso del capítulo 13, específicamente comparte 4 parábolas con sus discípulos. Entonces, en el versículo 11, cuando le preguntaron por qué les enseñas en parábolas, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí vemos que ya nos está hablando de 2 tipos de personas, ustedes y ellos. Y tenemos que averiguar quiénes son ustedes y quiénes son ellos, porque a unos sí les es dado saberlos y a otros no les es dado saberlos. Porque aquí también, a lo largo de esta investigación, pues también hay muchos criterios y más adelante los vamos a comentar. Pero lo contundente, no sé, impactante, viene en el versículo 12, donde dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y aquí surge la pregunta, al que tiene, ¿qué es lo que debe de tener para que se le dé y tenga más? ¿Y quién es el que no tiene? Para que, además de que no tiene, bueno, ahí dice que no tiene, entonces, ¿cómo aún lo que tiene le será quitado? Quiere decir que sí tiene algo, pero algo no tiene. Entonces, aquí vemos que en esas múltiples opiniones, vemos que Jesús hace mención a que de oído oiréis y no entenderéis. Entonces, hay oídos que oyen, pero eso que oyen no lo entienden. A eso se refiere esa invitación del que tiene oídos para oír, que no se refiere a percibir el sonido, sino a entender. Oiga, ahora sí, prepárese para entender lo que va a entrar por sus oídos. Isaías 6, versículo 9, Dios le dice a Isaías que vaya y hable con el pueblo para que el pueblo oiga y no entienda, vea y no comprenda. Y aquí se refiere a no ver con los ojos, a no oír con los oídos, sino a algo más profundo. Dice, para que no vean con los ojos y para que su corazón no entienda y no se conviertan y no sean sanados. ¿Acaso Dios tenía una mala intención para el pueblo? No. Lo que pasa es que la palabra de Dios, al escucharla, y dice que es poderosa como espada, pues tiene 2 efectos. O se escucha y se entiende
y transforma nuestro corazón y nos lleva a sanidad, y vamos a ver qué clase de sanidad, o por el contrario, nos hace cada vez más reacios. Entonces, dice que viendo la gente iba a ver, pero no iba a percibir. En cuanto a las personas que se puede estar refiriendo en esta condición, que aún lo que tienen les será quitado, vemos que en el tiempo de Jesús hubo unos judíos que rechazaron a Jesús, no todos. Todos conocían el Antiguo Testamento, la revelación que Dios había dado precisamente para que reconocieran a Jesús, lo identificaran. Si nosotros vemos todas las señales a través de todo el Antiguo Testamento, diríamos que está clarísimo cómo Jesús reflejaba todo lo que Dios les había enseñado, pero aún así, muchos no reconocieron a Jesús. Otros lo vieron, les gustó lo que les decía, les enseñaba diferente a los fariseos, no los censuraba, les manifestaba comprensión, amor y trataba de darles algo útil a su vida, y en la medida que iban comprendiendo lo iban aplicando a su vida y les iba dando un buen resultado. Pero esos judíos que rechazaron definitivamente a Jesús tenían algunas cosas, como era un territorio, un lugar exclusivo como pueblo de Dios, la palabra de Dios para que ellos la conservaran, tenían dirección de Dios. Y así yo me puse a buscar algunos puntos, pero si le dedicáramos más tiempo, la lista se haría más larga. Y vemos que por no recibir y por no comprender lo que estaban escuchando sus oídos, pues ellos perdieron todo eso. Perdieron su territorio, su lugar de exclusividad en el corazón de Dios como pueblo de Dios, la palabra, porque ya ellos el complemento de la palabra ya no lo tuvieron ellos, la dirección de Dios, porque hasta el día de hoy están perdidos y sin rumbo. También en otros estudiosos decían que se refería a incrédulos y creyentes, y también se puede aplicar porque diríamos que los incrédulos, al no recibir, al no entregarse a ese llamamiento de amor de Cristo, pues aparentemente tienen un propósito, pero en realidad no tiene propósito su vida, o sea, está perdido el propósito. Su mente no tiene luz, tienen una mente entenebrecida. Piensan que tienen seguridad, pero en realidad son unas muletas. Los títulos, los estudios, los nombramientos, los conectes, el dinero, la posición social, el abolengo, tanta cosa que la gente pone su seguridad, son muletas. Y si vemos, en realidad, a lo largo de su vida, ellos van perdiendo todo eso también. Después de estudiar yo todos estos puntos de vista, yo ya había creado, porque así lo hago, antes de empezar mi investigación, yo trato de analizar una cosa y ver qué es lo que yo pienso en ese momento. Y muchas veces lo que yo voy estudiando me enriquece, me modifica. En esta ocasión yo les quiero comentar cómo yo lo entiendo, esta porción, sin que eso quiera decir que sea definitivo, porque yo ni soy teólogo, ni soy la autoridad de la palabra. O sea, la que tiene autoridad en estas cosas es la palabra y qué te habla tu corazón. Pero yo quiero compartirles cómo yo lo comprendí. En cuanto a que Jesús está hablando aquí a todo lo que era el pueblo de Dios,
pues estaba en Israel y no fue a predicarles a los romanos, fue a predicarles al pueblo de Dios. Por lo tanto, yo creo que estas palabras son para el pueblo de Dios que actualmente lo formamos nosotros. Pero para mí la diferencia que hay entre a ustedes les es dado y a los otros no, es que a quienes les era dado conocer los misterios era a los discípulos. Al resto del pueblo de Dios no le era dado y estaba en un peligro de que aún lo que tenían podría serles quitado. Entonces, aquí vemos que qué cosas tenemos en común el pueblo de Dios, seamos discípulos o seguidores, como yo les puse, porque el resto del pueblo de Dios que no eran discípulos eran seguidores de Jesús. Lo seguían a donde él andaba y escuchaban sus predicaciones y se gozaban de ellas. Y así tenemos alguna parte del pueblo de Dios que también parece que solamente están tratando de seguir las pisadas de Jesús, pero el ser un seguidor tiene un inconveniente. Estamos a una distancia. El término discípulo en el griego viene de la palabra akoluteo, que significa el que camina a un lado. Si nosotros somos discípulos, quiere decir que vamos tomados del brazo de Jesús caminando a su lado. Y entonces, ¿qué tenemos? Seguidores y discípulos, tenemos revelación de parte de Dios, tenemos dones, tenemos frutos, significamos cierta influencia y tenemos poder sobrenatural. Pero a los que dice que los que tienen, que tenemos todo esto, y nos es dado conocer los secretos del reino de los cielos, en cuanto a la revelación, si recibimos más revelación, eso se traduce en que ahora comprendemos esos secretos. Los seguidores tienen revelación, pero solamente se quedan con lo que reciben, no buscan la revelación personal, sino lo que ya ha sido revelado a alguna persona que comparte la palabra, ellos lo reciben. En cuanto a los dones, los discípulos, el movernos en los dones nos da un testimonio poderoso además, porque cuando hablamos la palabra con autoridad, cuando ministramos con autoridad, cuando ponemos en acción todas esas cosas que Dios da a sus siervos para que los hijos de Dios prosperen, maduren, sanen, crezcan, pues eso es para los discípulos. Los que son seguidores, estos dones, ¿qué pasa con ellos? Los tienen, porque la palabra nos dice que al menos un don ya hemos recibido aparte del don que Dios nos da a todos, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el primer don que nos da. Pero después, esos son dones del Padre. Hay dones del Padre, dones del Hijo y dones del Espíritu Santo. Aquí hablando de los dones del Espíritu Santo, dice que al menos un don tenemos y que tendríamos que estar atentos a ver cuál es nuestro don del Espíritu Santo que tenemos y ponerlo en acción. Pero los seguidores o no lo descubren o no lo ejercen. Frutos. Los discípulos, cuando los frutos abundan, se manifiestan en nuestra actitud, pero en aquellos que son seguidores, el fruto no es tanto y por lo tanto el cambio casi es inadvertido. Nuestro nivel de influencia, cuando somos discípulos, causa impacto, despierta interés en los seguidores. Esa influencia no tiene un gran alcance. Y el poder sobrenatural, cuando somos discípulos y recibimos y encontramos los secretos del reino de los cielos, eso se traduce en victoria en nuestras vidas. Cuando para un seguidor, muchas veces su vida es en derrota.
Ahora, en el versículo 16, les dice a los discípulos: bienaventurados son ustedes, los que ven con sus ojos, los que oyen con sus oídos, los que entienden con su corazón. ¿Por qué son bienaventurados? Porque son muy felices. Porque muchos profetas y muchos justos de Dios anhelaban ver lo que nosotros vemos, oír lo que nosotros oímos y entender lo que el Señor revela a nuestros corazones. Luego les ministra 4 parábolas, que son la del sembrador, el trigo y la cizaña, el grano de mostaza y la levadura. Y para mí estas 4 parábolas hablan de un mismo tema. ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando nosotros realmente preparamos nuestros oídos y nuestros sentidos espirituales en general para que perciban lo espiritual? Que con la palabra que escuchamos de Dios se da el resultado que se menciona en el sembrador. Se da el resultado que se menciona en el trigo y la cizaña. Nosotros somos trigo y en el momento de nuestra madurez y cuando somos zarandeados, que es como se obtiene el fruto del trigo, eso es lo que damos, trigo, no damos vaciedad como la cizaña. Del grano de mostaza es que a veces no necesitamos tanta teología y sermones tan profundos y tan grandes. Un versículo pequeño, una palabra sencilla, una invitación simple, va a crecer hasta formarse en nuestras vidas un gran árbol que pueda brindar sombra, cobijo. Y la levadura, que normalmente se relaciona o se equipara con el pecado, en este caso dice que en el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer pone en la masa. ¿Y qué hace esa levadura en la masa? La vuelve de excelente calidad, de buen sabor, aumenta su proporción. Es algo que queremos compartir cuando un pan está delicioso. Entonces, para mí, esas cuatro parábolas que menciona Jesús a sus discípulos tienen el mismo propósito, el mismo sentido. Y esto es, y con esto terminamos, que todas estas cosas de las 4 parábolas y de los discípulos que son escogidos para entender los misterios del reino de los cielos, debe ser una realidad en nuestra vida. Si no está siendo, debemos analizarnos en qué grado estamos, qué nos está faltando, qué nos está estorbando y orar para que el Señor tome cartas en ese tema. Ponernos dóciles, porque muchas veces nosotros sí sabemos qué es lo que está estorbando, pero es algo a lo que estamos apegados y no queremos renunciar. Y entonces Dios no obra. Él necesita que nosotros reconozcamos eso en nosotros y nos acerquemos a Él confiadamente y le pidamos que actúe. Vamos a despedirnos. Gracias, Padre. Gracias porque aunque tratemos tu palabra de manera superficial, rápida, sencilla, sin profundizar, sin analizar punto por punto, tú siempre nos enriqueces, siempre nos llevas a tu tesoro y salimos cargados de joyas que ahora tendremos que ver con qué nos quedan. ¿Cómo se nos ven? ¿Cómo se me ve este anillo? ¿Cómo se me ve este brazalete? Porque mi Padre me lo ha dado y me lo ha dado para que forme parte de mi tesoro, parte de mi vida, para que me mejore, para que me lleve a madurez, para que me haga un siervo fiel y entendido. Gracias, Padre. Como siempre, para ti nuestra alabanza, nuestra adoración, porque no tan solo nos has dado amor y vida eterna, sino que nos das estas joyas maravillosas en tu palabra. Nos despedimos con gozo, orando y dándote gracias y alabándote en el nombre de Cristo Jesús. Amén.